Durante siglos, una sola pieza de tela ha desconcertado a personas de todo el mundo. Esta famosa reliquia, conocida como la Sábana Santa de Turín y conservada en la ciudad italiana de Turín, vuelve a ser noticia. Esta vez, sin embargo, la razón no es una leyenda religiosa o una vieja creencia. Es ciencia. Recientemente, los investigadores intentaron extraer información genética de partículas y fibras microscópicas incrustadas en la tela. Cuando llegaron los resultados, dejaron atónito a todo el equipo de investigación. Millones de personas en todo el mundo creen que esta es la misma tela que una vez envolvió el cuerpo de Jesucristo. Algunos lo ven como un símbolo de fe, otros lo llaman un capítulo irresuelto de la historia, y algunos lo describen como un testigo silencioso que cuenta su historia no con tinta, sino con sangre. Entonces, ¿estas pistas de ADN realmente revelan algo sobre el hombre cuya imagen aparece en la tela? ¿O son simplemente evidencia de un larguísimo viaje a través de la historia? ¿Qué descubrieron exactamente los científicos que los dejó sin palabras? Repasémoslo desde el principio. Antes de profundizar en los nuevos hallazgos, conviene comprender qué es realmente la Sábana Santa de Turín. Es una pieza de tela extremadamente antigua, conservada en Turín. Y no se trata como un tejido ordinario porque muestra claramente la huella de una figura humana. Hay marcas en la cabeza que corresponden a heridas y signos de lesiones en las manos y los pies. Esa combinación es exactamente la razón por la que tanta gente cree que podría ser el lienzo funerario de Jesús. Su historia documentada se remonta a varios siglos atrás, y la primera mención escrita clara data aproximadamente del siglo XIV. Desde allí pasó por varias manos antes de finalmente ser colocado en la Catedral de Turín, donde permanece hoy. Cada vez que se exhibe públicamente, millones de visitantes vienen a verlo, algunos atraídos por la fe, otros simplemente atraídos por el misterio mismo. Lo que hace que la imagen sea especialmente extraña es que no parece haber sido hecha con pintura o tinta. Parece casi una sombra que de alguna manera se proyectó sobre la tela. Cuando fue fotografiado por primera vez en 1898, sucedió algo inesperado. La placa negativa mostraba el rostro mucho más claramente que la propia tela, y ese descubrimiento sorprendió aún más a la gente. Desde entonces, los científicos han seguido intentando comprender exactamente cómo se formó esa imagen. Cuando se menciona la Sábana Santa de Turín en una conversación, las opiniones tienden a dividirse, claramente en dos bandos. Un lado insiste en que no se trata de ningún milagro, sino simplemente una falsificación medieval extraordinariamente bien hecha, argumentando que los artistas de esa época tenían la habilidad suficiente para explotar la fe de la gente de manera convincente. Algunos incluso han planteado la idea de que un genio como Leonardo da Vinci podría haber estado involucrado, mientras que otros argumentan que fue más probablemente el trabajo de un artesano altamente calificado pero anónimo, que entendió exactamente qué conmovería emocionalmente a los peregrinos. Para este campo no es un objeto de fe, es un proyecto de arte, pero inusualmente sofisticado. Ese debate ha prolongado durante casi 600 años con la fe de un lado y el escepticismo del otro, sin que ninguno de los dos esté dispuesto a ceder. Pero una vez que el mundo entró en el siglo XXI, la conversación cambió. Dejó de vivir únicamente en libros y salas de conferencias. Se abrieron laboratorios, se instalaron equipos y la mortaja se colocó directamente bajo escrutinio científico. Pero los resultados no fueron nada sencillos. Las pruebas genéticas se llevaron a cabo en la Universidad de Padua, en Italia, mientras que los físicos realizaron experimentos de alta energía dentro de un laboratorio sellado en Enea. El verdadero shock llegó una vez que se conocieron los resultados. Todos esperaban un resultado limpio, ya fuera una prueba clara de una falsificación artística o una explicación científica sencilla. En cambio, el panorama que surgió fue mucho más complicado. Cuando el equipo genético de Padua y los físicos de Enea terminaron de analizar sus datos, incluso ellos se quedaron en silencio. En ese momento la tela dejó de ser solo un trozo de tela. Se convirtió en algo más parecido a una línea de tiempo, un registro de sufrimiento tejido directamente en un hilo lo suficientemente detallado como para que algunos científicos sugirieran que la energía necesaria para producir esa imagen no es algo que la física moderna pueda explicar plenamente.
A partir de ahí, la investigación se profundizó aún más, análisis de polen, evidencia de rastros biológicos, química sanguínea, todo examinado individualmente. La pregunta pasó de lo que la gente creía a lo que realmente decía la evidencia física. Ahí es esencialmente donde comienza esta investigación en particular, una que muchos consideran uno de los exámenes forenses más completos jamás realizados sobre un artefacto histórico. Rastrea partículas que el ojo humano ni siquiera puede ver, débiles residuos químicos, pequeños fragmentos incrustados, evidencia física sutil de un cuerpo real. Y gradualmente intenta descubrir quién es la sangre que realmente está presente en esa tela. Estas no son simplemente manchas. De una manera extraña, parece como si el sufrimiento mismo estuviera siendo traducido al lenguaje de la ciencia. Ahora mire la imagen desde un ángulo diferente. Lo curioso es que se comporta simultáneamente como el negativo de una fotografía, como una cara tridimensional, y para algunos observadores, incluso como algo parecido a una radiografía. Ese es exactamente el enigma que ha dejado incluso a los expertos más experimentados sin una respuesta clara. ¿Qué reveló realmente el análisis de ADN que hizo que los investigadores pensaran que este objeto podría no haberse originado en absoluto en Europa? ¿Podría ser realmente un testigo físico de acontecimientos que cambiaron la historia? Para comprender realmente esta historia es útil rebobinar hasta una noche específica. Era el año 1898. El lugar Turín. La fecha 28 de mayo. Un fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia recibió un permiso especial para fotografiar la Sábana Santa durante una exposición pública celebrada bajo el rey Humberto I de Italia. Cuando Pia reveló el negativo de vidrio, vio algo que nadie había previsto. El rostro parecía notablemente más claro en el negativo que en la propia tela. Según los informes, quedó atónito por lo que surgió, como si la imagen verdadera hubiera estado escondida dentro del negativo todo el tiempo. La fotografía de aquella época no se parecía en nada a la actual. No hubo un clic rápido ni un resultado instantáneo. El proceso fue lento y exigente, una cámara pesada, largos tiempos de preparación, y cualquier pequeño error podía arruinar todo el esfuerzo. Pia llevó su cámara de gran tamaño a la catedral y tuvo que colocarla a una altura cuidadosa para capturar el ángulo correcto. Dada la tenue iluminación interior, confió en un potente flash de magnesio y grandes lámparas, capturando la imagen en dos placas de vidrio de aproximadamente medio metro de largo cada una, con cada toma cuidadosamente planificada de antemano. El verdadero momento, sin embargo, ocurrió esa misma noche solo en su cuarto oscuro bajo nada más que una tenue luz roja de seguridad. Lentamente introdujo la placa de vidrio en la solución de revelado. Durante varios segundos no pasó nada. Entonces la imagen empezó a surgir y ahí precisamente tomó su giro la historia, a medida que la imagen se hacía más nítida. Pia quedó asombrada por lo que estaba viendo. Normalmente un negativo fotográfico invierte la luz y la oscuridad, lo que en realidad es blanco parece negro y viceversa. Aquí, sin embargo, ocurrió lo contrario. Lo que apareció en el cristal no fue una vaga mancha. Era un rostro sorprendentemente claro y rico, en detalles más cercano a una fotografía sencilla que a un negativo invertido. Ojos cerrados, una marca en la nariz, bigote, barba dividida y una herida visible en la mejilla. Lo que lo hizo especialmente sorprendente es que una pintura o un boceto común y corriente, cuando se convierte en negativo, normalmente parece distorsionado y confuso, las áreas más claras se vuelven más oscuras. Las áreas más oscuras se vuelven más claras y toda la composición se aplana hasta convertirse en algo parecido a una máscara y antinatural. Eso no es lo que pasó aquí. La versión negativa de la imagen del sudario en realidad parecía más realista, más cercana a una fotografía auténtica que la tela misma. Ese solo detalle fue suficiente para cambiar la percepción pública. Ya no era solo una vieja reliquia religiosa. Se había convertido en un misterio genuino y difícil de descartar. Era incluso suponiendo que alguien lo intentara deliberadamente. ¿Cómo lo habrían logrado? Hoy nos hacemos una foto y vemos el resultado de inmediato. En aquel entonces no había vista previa, ni pantalla, ni forma de probar una toma por adelantado. El ojo humano tampoco está programado naturalmente para percibir el mundo en forma negativa,
por lo que reconstruir mentalmente esas sutiles inversiones de luz y sombra, y luego transferirlas con precisión a la tela, habría sido una tarea extraordinariamente difícil. Durante las décadas siguientes, la sábana santa se estudió mediante casi todos los métodos disponibles: rayos X, ultravioleta, infrarrojos, escaneo láser y más. Pero las pistas más profundas no estaban necesariamente en el rostro mismo. Lo más probable es que estuvieran ocultos en las pequeñas partículas atrapadas dentro de la tela durante siglos de viajes y manipulación, polvo, polen, rastros residuales de contacto humano y más. En 2012, un equipo de investigación de la Universidad de Padua decidió intentar extraer ADN de estas partículas microscópicas. No era una tarea sencilla y, lo que es más importante, no estaban buscando ninguna firma genética milagrosa. Su objetivo real era rastrear los lugares a los que había viajado esta tela y las personas con las que había entrado en contacto a lo largo del tiempo. Para hacer esto, utilizaron equipos de microaspiración especializados y ultralimpios equipados con filtros extremadamente finos, recogiendo cuidadosamente el material no solo de la superficie, sino también del polvo atrapado profundamente entre los hilos individuales, incluidas las partículas conservadas de esfuerzos de restauración anteriores. El mayor desafío fue el riesgo de contaminación. Cualquier partícula moderna, incluso un estornudo o una célula cutánea perdida, podría distorsionar la antigua señal genética. Entonces las muestras se procesaron dentro de un ambiente de laboratorio ultralimpio, donde los investigadores comenzaron a leer el material genético utilizando tecnología de secuenciación de próxima generación, NGS. En ese momento la cuestión central cambió. En realidad ya no se trataba de ¿qué es esta tela? Se convirtió en ¿por qué manos pasó realmente esta tela y qué revela su historia silenciosa? Cuando comenzó el análisis, los científicos se centraron deliberadamente en el ADN mitocondrial en lugar de buscar un genoma completo. Hay una razón clara para esa elección. El ADN mitocondrial existe en grandes cantidades dentro de casi todas las células, se transmite específicamente a lo largo de la línea materna, lo que significa que traza claramente el linaje ancestral y tiende a sobrevivir mucho más tiempo en materiales viejos y degradados. Entonces, para extraer información significativa de una reliquia antigua, se considera el tipo de pista más confiable disponible. Entonces empezó el verdadero trabajo. Durante semanas las computadoras de laboratorio funcionaron continuamente, procesando millones de pequeños fragmentos de código genético, cotejándolos y comparándolos con bases de datos genéticas provenientes de poblaciones de todo el mundo. Este no fue un estudio basado en un puñado de muestras. Se basó en amplios datos genéticos de todo el mundo. Cuando los gráficos, mapas y haplogrupos resultantes finalmente aparecieron en la pantalla, la sala se quedó en silencio por un momento. Lo que estaban viendo no era algo que se pudiera resumir fácilmente en una sola frase. Todos esperaban una respuesta relativamente clara. Si esta tela fuera una falsificación europea, el ADN debería haberse inclinado en gran medida hacia marcadores genéticos franceses o italianos. Si se tratara de una auténtica reliquia antigua, conservada del Medio Oriente, sus firmas genéticas deberían haber apuntado casi por completo hacia esa región. Pero lo que realmente surgió fue mucho más complicado que cualquiera de los dos escenarios. Aquí no había una sola historia clara. El perfil genético no estaba ligado a un solo individuo en absoluto. Estos hallazgos se publicaron posteriormente en una revista científica respetada, y como era de esperar, generaron un debate sustancial dentro de la comunidad científica. Donde se esperaba una respuesta clara y definitiva, surgió en su lugar una imagen intrincada y estratificada. La pregunta ya no era simplemente real o falsa. Se preguntó cuán extenso y largo había sido el viaje real de esta tela, comienza con el Medio Oriente. Algunos de los marcadores genéticos identificados coincidían con la comunidad drusa, una población que ha vivido en regiones montañosas aisladas en Israel, Jordania, Líbano y Siria durante siglos en gran medida al margen de la mezcla genética externa. Debido a ese aislamiento, su ADN se ha mantenido relativamente sin cambios a lo largo del tiempo, lo que significa que encontrar su firma genética en cualquier lugar se considera un fuerte indicador que apunta hacia esa región específica. En otras palabras, parte de las raíces de esta historia se remontan al Medio Oriente. Pensemos ahora en Europa. Algunos de los haplogrupos identificados
coincidieron con las expectativas, en particular los asociados con Europa occidental. Los registros históricos confirman que después del siglo XV, la tela permaneció en Europa, primero en Chambéry, Francia, y más tarde en Turín, Italia, cuidada por monjas y familias reales, vista y tocada por generaciones de visitantes. Así que la presencia de ADN europeo no fue nada sorprendente. Pero la historia no terminó ahí. También aparecieron rastros genéticos vinculados al norte y este de África, incluidos marcadores relacionados con Egipto y Etiopía. Esto fue algo inesperado y genuinamente interesante, ya que sugiere un posible contacto en algún momento con las primeras comunidades cristianas en África. Luego surgieron también rastros vinculados al sur de Asia, marcadores comunes en todo el subcontinente indio. Y aquí lo más sorprendente de todo es que también aparecieron vestigios relacionados con poblaciones del este de Asia específicamente vinculadas a China. Haga una pausa en eso por un momento. Si esta tela fue realmente una falsificación europea, producida alrededor de los años 1300 o 1400, ¿cómo terminó portando rastros genéticos claros relacionados con la India y China? Los viajes globales no estaban tan extendidos, entonces, como lo están ahora. Rutas comerciales como la ruta de la seda existían, claro, pero ese tipo de diversidad genética que aparece en una sola pieza de tela todavía plantea serias dudas. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Quizás esta tela no fuera simplemente un objeto religioso estático. Quizás fue en efecto un viajero que atravesó siglos y continentes. Cuando los investigadores trazaron el patrón genético más amplio, siguieron de cerca una antigua ruta comercial y de peregrinación establecida que algunos estudiosos conectan directamente con la leyenda del Mandylion. Desde allí, supuestamente, llegó a Constantinopla, permaneciendo en el corazón del Imperio bizantino aproximadamente entre 944 y 1204. En ese momento, Constantinopla funcionaba como uno de los principales centros religiosos y comerciales del mundo, atrayendo visitantes de innumerables regiones diferentes. Si la tela se hubiera exhibido públicamente allí, el alcance del contacto humano que experimentó podría haberse ampliado aún más. Entonces, la pregunta central deja de ser simplemente ¿real o falsa? La pregunta es, ¿circuló esta tela a través de diferentes culturas y civilizaciones durante varios siglos? Y si es así, encontrar rastros genéticos de tantos rincones diferentes del mundo, incrustados en sus fibras, puede no ser tan extraño como parece inicialmente. Algún tiempo después, alrededor de 1205, surgen indicios de su presencia en Atenas y Grecia, y se cree que tras la caída de Constantinopla pasó a posesión de ciertos caballeros franceses. Su primera aparición clara y documentada en Francia se produce hacia 1353, en posesión de un caballero llamado Geoffroy de Charny. Ahí es donde realmente comienza su historia registrada en Europa occidental. Pero la historia no se detiene con el ADN humano. La evidencia vegetal tiene su propio testimonio que ofrecer. Para explorar este ángulo, los científicos recurrieron al análisis del polen, un campo conocido como palinología. Dos expertos independientes cada uno, utilizando un método diferente, examinaron los granos microscópicos de polen, incrustados dentro de la tela, levantando cuidadosamente muestras usando cinta especializada y estudiándolas bajo un microscopio. Lo que encontraron fue realmente sorprendente. En total se identificaron 58 tipos distintos de polen de plantas. Algunos naturalmente eran europeos, lo que concuerda con los 600 años que se sabe que la tela lleva en Europa. Pero la gran mayoría procedía de plantas nativas de Medio Oriente, Turquía y la región de Anatolia, áreas que se alinean estrechamente con la ruta histórica que conecta Jerusalén, Edesa y Constantinopla. Luego vino el hallazgo más notable de todos. El polen de ciertas plantas solo crece dentro de una banda geográfica muy estrecha entre Jerusalén y Jericó, un área extremadamente limitada. Uno de ellos era Gundelia turnefortii, un arbusto espinoso del desierto que se asemeja a un cardo. Sorprendentemente, su polen apareció en cantidades significativas en todo el tejido presente en casi la mitad de las muestras analizadas. Naturalmente, esto planteó la pregunta de por qué el polen de una planta espinosa tan específica aparecería en tanta abundancia. Cuando historiadores y teólogos reconsideraron el hallazgo, inmediatamente les vino a la mente una imagen: la corona de espinas.
las largas y rígidas espinas en forma de aguja de Gundelia turneforti. Son lo suficientemente rígidas como para doblarlas y darles forma circular. Y algunos investigadores creen que la corona supuestamente utilizada por los soldados romanos como un gesto burlón podría haber sido construida a partir de esta planta exacta. Sigue otra pista botánica, Zygophyllum dumosum, una planta que no es nada común y que crece solo en áreas selectas del desierto de Judea y el Sinaí. Su polen también apareció en la tela, apuntando una vez más consistentemente a la misma estrecha región geográfica. Ahora imaginemos a un falsificador medieval trabajando en Francia intentando falsificar esto. ¿Podrían, de manera realista, haber obtenido polen de plantas del desierto nativas de Israel y depositarlo sobre la tela a nivel microscópico sin ser detectado? Los microscopios ni siquiera existían en esa época. Un falsificador que trabaja con pintura y pigmentos simplemente no tiene ningún mecanismo para incrustar evidencia botánica tan precisa. El polen no es algo que puedas aplicar con un pincel. Se comporta más como una pista pasada por alto y dejada en la escena de un crimen, una especie de marcador geográfico natural. Durante años, algunos investigadores teorizaron que las manchas rojizas visibles en la tela no eran sangre real, sino alguna forma de pigmento posiblemente ocre o cinabrio. Esa teoría se mantuvo por un tiempo, pero nuevas pruebas realizadas en 2017 la cuestionaron directamente. Los investigadores examinaron las manchas a una escala mucho más fina, utilizando equipos modernos, y los resultados indicaron sangre humana genuina no tinte. El tipo de sangre identificado fue AB, un tipo relativamente poco común, aunque también se ha informado en relación con otras reliquias cristianas antiguas. Pero la pregunta iba más allá de simplemente confirmar la sangre versus el tinte. También se identificaron marcadores químicos específicos dentro de las manchas de sangre, incluidas nanopartículas asociadas con creatinina y ferritina, sustancias que normalmente no aparecen en concentraciones tan elevadas en circunstancias normales. Estos marcadores particulares tienden a aparecer cuando una persona ha sufrido un trauma físico grave, tejido muscular desgarrado, lesiones importantes y deshidratación. Médicamente este patrón se asocia con afecciones como la rabdomiólisis. Ese tipo de química sanguínea no indica una muerte tranquila y pacífica. Sugiere un cuerpo que sufrió repetidas y graves lesiones físicas. Algunos análisis incluso han identificado un patrón consistente con más de 100 heridas separadas en todo el cuerpo que coinciden estrechamente con las descripciones históricas de las prácticas de flagelación romanas, lo que plantea la pregunta que la gente hace con mayor frecuencia sobre la sábana santa. ¿Qué pasa con la datación por radiocarbono? En 1988, 3 laboratorios importantes, Oxford, Zurich y Arizona, analizaron una muestra del tejido. Sus resultados combinados dataron la tela entre 1260 y 1390, colocándola firmemente en el período medieval. En ese momento mucha gente asumió que el debate estaba efectivamente resuelto, parecía una falsificación, y la propia Iglesia comenzó a referirse a ella con más cautela como un símbolo histórico en lugar de una reliquia confirmada. Pero la investigación científica no se detuvo ahí. Años más tarde, los investigadores revisaron esa prueba original, y gradualmente surgió un problema importante. El problema no estaba en el equipo de citas en sí, fue con la muestra. El fragmento cortado para realizar pruebas, en 1988, procedía del borde mismo de la tela, una pequeña sección que había sido tocada, manipulada y expuesta públicamente repetidamente durante siglos. El sudor, los aceites para manos, el humo de las velas y el polvo acumulado. Se habían acumulado específicamente en esa área, lo que significa que esa pieza en particular probablemente no era representativa del resto de la composición real de la tela. Luego vino otra revelación significativa. El análisis químico posterior mostró que la esquina específica de la que se había tomado la muestra original de 1988 había sido previamente reparada, lo que podría explicar por qué ese resultado de datación en particular era mucho más reciente que otras evidencias físicas y químicas reunidas en el resto de la tela.